Y aquí un poema para la nueva presidenta. Las rosas son rojas, las violetas son azules y las ratas son de color naranja. Tu padre venció al terrorismo. Ese es un buen chiste, como aquel que te dirás en solo 5 añitos. No estoy buscando rimar, pero sí quiero resaltar qué huevones son los que marcaron la K. Soy Anthony y esto es... Los que votaron por Keiko tenían miedo que Roberto Sánchez convierta al país en una dictadura comunista donde él tenga el control absoluto. No puede ni controlar la voluntad de 14 senadores y me dicen que podía ser una revolución popular. Y una pollada puede organizar la imitación del sombrero. Silvana Robles es una senadora electa por el partido de Juntos por el Perú. Ella fue una de las congresistas reelegidas. En el 2021 fue parte de la bancada de Perú Libre, pero renunció al partido cuando este partido empezó a hacer alianzas con Fuerza Popular. Esto siempre me da risa, cómo es que no es suficiente argumento para callar la boca a todos esos fujimoristas que creen que Keiko los va a librar del comunismo, cuando ella estuvo bien a gusto de la mano de alguien educado en Cuba. Silvana Robles ha sido muy crítica hacia el fujimorismo, denunciando su herencia de asesinato y corrupción. Pero todas esas palabras no importan si a la hora de defender al país del fujimorismo, la señora le entrega el Senado al mejor amigo de Keiko, Miki Torres. La señora era parte de la bancada de Juntos por el Perú, partido que hizo alianza con Obras, Ahora Nación y El Buen Gobierno, y entre los acuerdos de esta alianza estaba mostrar su voto antes de meterlo en la urna. Como no lo hizo, traicionó a su partido, y como se ha vendido por un tupper, traicionó al Perú. Sí, supuestamente nada está comprobado. El partido la ha suspendido solamente por incumplir su acuerdo de mostrar su voto, pero también es cierto que hay otros senadores que mostraron, pero no completamente. Y como no había cámaras cercanas, ya hablaré de esto, tenemos que confiar en la señora del Buen Gobierno, la señora Bonifaz, que fue quien estaba cerca, atenta a que mostraran su voto tal como fue acordado. La señora Robles fue la única que no mostró su voto, tanto en la primera como en la segunda votación. Ella se defiende diciendo que fue solamente un descuido. Seguramente, cuando Alberto Curi recibió $15.000 de Montesinos, también fue un descuido. El fujimorismo siempre está atento a los descuidos. Mientras grababa el video anterior, yo asumía que iba a haber algún traidor en el bloque de oposición para la votación del Senado. No es un signo de genialidad, solo es una película que ya he visto 1000 veces. Si tú eres Gil y creías que Keiko iba a respetar la separación de poderes, eso es un mérito absolutamente tuyo. La votación para la mesa directiva del Senado era un evento importante. Como todo el mundo lo sabe, o debería saber, es un super Senado que prácticamente resta de total importancia, no solamente a la Cámara de Diputados, sino al mismo Poder Ejecutivo. A Keiko le hubiera dolido perder, pero ya estaba muy satisfecha sabiendo cómo quedó la votación del Senado en la primera vuelta. Entonces, en un evento tan importante, donde las votaciones para esa mesa directiva estaban tan ajustadas y sobre todo con una historia reciente llena de tránsfugas, por supuesto que la prensa quería grabar todo en primer plano, pero la junta preparatoria, a cargo de Miki Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante, no permitieron el ingreso de la prensa al hemiciclo, y la única cámara que grabó el evento fue la cámara del canal del Congreso, en una toma muy general que apenas permitió ver qué habían marcado los senadores que sí enseñaron su voto. Y yo me pregunto dos cosas. La primera es, ¿por qué la prensa, que durante el gobierno de Pedro Castillo hicieron esa foto de los micrófonos en el suelo como señal de protesta contra la libertad de prensa? ¿Por qué no hicieron algo parecido con lo que obviamente era un desplante contra ellos? ¿Qué paciencia tienen los medios de comunicación contra Fujimori? Me pregunto, ¿cuánto cuesta esa paciencia? Y la segunda cosa que me pregunto, ¿no se supone que no votaron por Roberto Sánchez para defender la democracia? ¿Y por qué ahora están tan tranquilos con estas prácticas del fujimorismo? No es solamente que hayan comprado la voluntad de por lo menos una senadora de oposición, tampoco es solamente que mantuvieron lejos a la prensa en la votación más importante del Senado, sino que se inventan reglamentos para asustar a la oposición. En la votación de diputados, su mejor elemento, la persona que mejor representa al fujimorismo, la señora Cecilia Chacón, amenazó a diputados con que si mostraban su voto podían recibir una acusación constitucional, sanción que no está
por ningún lado del reglamento del Congreso, ni del nuevo, ni del antiguo, ni de ninguno. Ellos querían ver quién podía ceder a esta amenaza y ser un potencial tránsfuga en el futuro. Pero no consiguieron nada de los diputados de oposición, porque aunque ustedes estén felices viviendo en el lodo fujimorista, siempre habrá personas que no estén cómodas conviviendo entre tanta inmunda corrupción. Habrá lucha desde el Congreso y, mucho más importante, desde las calles, desde el pueblo. Es una promesa y una amenaza, señora K. La oposición perdió el Senado, pero ganó ampliamente la votación en la Cámara de Diputados. Y aunque comparto el pensamiento de que es una victoria bastante inútil, la Cámara de Diputados puede ser un pequeño dolor de muelas en este futuro gobierno, aunque tengamos que soportar a un ex militar como presidente de esta Cámara. Rosa María Palacios explicaba en un video cómo es que la Cámara de Diputados puede incomodar al fujimorismo. Y es que las leyes se proponen desde la Cámara de Diputados, se aprueban y luego van al Senado. El Senado puede cambiar esta ley y desnaturalizarla, y por lo tanto, una ley anticrimen se puede convertir en una nueva ley procrimen. Pero, ¿qué pasa si la Cámara de Diputados no aprueba ninguna ley en estos 5 años? Si la Cámara de Diputados no aprueba ninguna ley, el Senado se queda sin su función de revisarlas ni generar cambios en las mismas. Entonces empezaría la negociación. La Cámara de Diputados puede dedicarse a sus otras funciones, como por ejemplo, interpelar o censurar ministros, o por ejemplo, delegar funciones. Cuando Keiko pida que se le delegue facultades legislativas para la lucha contra la delincuencia, la oposición puede decir, claro, por supuesto, el Perú nos necesita unidos, pero dile a tu Senado que no le haga ningún cambio a esta ley que estamos aprobando. ¿Le parece bien, señora K? Y esta amenaza debe efectuarse. Por ejemplo, ya que hablamos de reducir el gasto público, la oposición puede aprobar que ya no existe el doble sueldo en los congresistas exmilitares. Y si el Senado se atreve a cambiar una coma de esa ley, pues desde entonces la Cámara de Diputados ya no envía ninguna ley. El Senado se dedicará a sus otras funciones como elegir autoridades de alto rango, aprobar los viajes de Keiko y revisar algunos tratados internacionales. Pero en lo que respecta a las leyes, no se aprueba ninguna ley, hasta que aseguren una actuación coherente con las leyes que envía la Cámara de Diputados. Es hora de actuar, oposición. Tienen un pequeño resquicio de poder. Utilicen ello con sabiduría para, entre otras cosas, abolir las leyes pro crimen, darles un poco de justicia a las víctimas del sur y, si se puede, asegurar que esa japonesa no se quede más de 5 años en Palacio. Si es que se puede. Fujimori tendrá las cosas muy fáciles en estos próximos 5 años. Se aseguró el control del Senado gracias a una traidora. Pero, yo lo sé, y tú también, no es, ni será, la única. Silvana Robles no es la única traidora. Es solamente la que recibió más dinero porque fue la primera y fue la que quedó más expuesta. Pero en las próximas semanas y para futuras votaciones, saldrán muchos más traidores. Así es el fujimorismo, así trabaja y no les importa esconderse. En el juego de la política, casi siempre la ideología y los valores quedan en segundo plano. Importan los intereses y objetivos de determinadas personas. Por ejemplo, Jorge Nieto tiene el objetivo de que su partido mantenga una relevancia en la política peruana. Para ello, era importante ser presidente de una Cámara del Congreso. Si el fujimorismo le hubiera asegurado ello, es muy probable que su partido se hubiera unido al oficialismo. Y en el caso de Silvana Robles y tantos otros tránsfugas que han habido en la izquierda peruana, lo que importó fueron los intereses personales, una determinada cantidad de dinero, un puesto de poder, tantas cosas que pueden comprar un voto. Yo hice varios videos antes de la segunda vuelta donde contaba el caso de Perú Libre, siendo el partido que consiguió más congresistas en el 2021, termina en el 2026 quedando en tercer lugar, muy por detrás de Fuerza Popular. Y es que la izquierda peruana no tiene voluntad ni moral. Es una izquierda que anhela la vida del pituco limeño, de la alta aristocracia política, y cede ante la mínima tentación de comprarlos. Prácticamente siempre aceptan la primera oferta. Y los que llevan años llevándose políticos como si estuvieran en oferta por el cyberwow, es el fujimorismo. Son ellos y siempre serán ellos. Es la primera lección en la escuelita naranja. Por eso siempre fue muy gracioso ver cómo se asustaban del comunismo de Roberto Sánchez, cuando su partido está conformado por esta izquierda complejada que, por supuesto, iba a traicionarlo a la primera oportunidad. ¿Cómo es que se instaura una dictadura comunista con tan poco respaldo en tu propio partido? Por esa falta de criterio,
por esa falta de oxígeno en el cerebro, es que el Perú acaba de ser entregado al caos. Dejamos lo mejor para el final. Keiko Sofía Fujimori Gucci juramentó como presidenta del Perú, la segunda presidenta mujer en la historia del país. Y aunque la primera nunca se olvida, esta promete que nos va a quitar el aliento. No sé qué es lo peor del 28 de julio. Que no haya nada que celebrar porque seguimos siendo un país con gente de mierda, donde, por ejemplo, unos ambulantes insultaron a una mujer invidente porque estaba mostrando ante una cámara la cantidad de obstáculos que dejan y que terminan interrumpiendo su camino a la estación Villa El Salvador. Un país con alto índice de criminalidad y con una policía que solamente aparece cuando hay que ser escolta de algún político nacional o extranjero. Un país que tiene una presidenta que estuvo en prisión por recibir aportes irregulares en campaña, aportes que serán recompensados en este futuro gobierno. Esa misma presidenta hace un mensaje a la nación donde, como siempre, denuncia que el país estuvo detenido por varios años, olvidando que su partido es el principal responsable de ello. Hicieron que PPK renuncie, vacaron a Vizcarra, desestabilizaron el gobierno de Castillo y solo se calmaron cuando encontraron un títere como Dina, que solo pedía a cambio un par de cirugías. Y por supuesto, es hora del populismo fujimorista. En su mensaje a la nación prometieron subir el sueldo mínimo a 1.300 soles. Por un lado, yo no contaría con ello, y por otro lado, ¿no es lo mismo que se le criticaba a Roberto Sánchez? De verdad, yo ya estoy cansado de resaltar la hipocresía de esta gente, así que yo lo dejo ahí. Ni voy a mencionar el aumento de pensión 65, ni las otras ayuditas que prometen elevar el gasto público. Obviamente, estas ayudas son necesarias para asegurar su reelección indefinida. Y sobre sus nuevos ministros, Juan Cheput es su ministro de Trabajo. Con eso debería ser suficiente para sepultar esa fantasía de que con ella iban a volver los gabinetes técnicos con alta especialización. Rafael Rey en Transportes y Comunicaciones. ¿Qué experiencia tiene el señor en ese rubro? Obviamente la experiencia no es necesaria si hace falta pagar favores a Erasmo Wong, gerente de Willax. Diría que lo siguiente es el colmo, pero no estoy seguro. El huevonazo de Ernesto Álvarez también es ministro. El mismo que durante la peor época de transportistas asesinados, aprovechó para decir que también es culpa de los malos transportistas y que en sus movilizaciones habían intereses políticos. Este cabeza de rodilla fue primer ministro de José Gerí, lo que también deja en evidencia aquello de que el fujimorismo no ha tenido nada que ver en los gobiernos recientes, aunque tal vez que su senador José Arista haya sido ministro de Dina Boluarte te haya quitado esa idea de la cabeza. Aclaro, para eso debes usar la cabeza. Perdón, no te quiero exigir demasiado. Y hasta aquí el video de hoy. Y desde aquí empieza el miedo sobre qué es lo que va a pasar. Como dije en otras ocasiones, el Perú debe levantarse y sacar a Keiko lo más pronto posible. No es solamente que sea corrupta, sino que su gobierno no promete ser menos incompetente que los anteriores. Pero también tengo miedo de que esa señora se sienta acorralada y mande a sus matones, o sea, la policía y el ejército, a masacrar jóvenes y niños, como fue el caso reciente de las protestas contra Dina, o cuando fue primera dama de su padre Alberto. No sé qué va a pasar, pero tenemos que seguir aquí, con nuestro pequeño grano de arena, aunque sea para decir lo que a la prensa le dará cada vez menos ganas de decir. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.